Добрый день. Buenos días. Saludo a todos que por ahora están respirando y el resto que no. El tema de hoy es bastante especulativo relacionado con la respiración. Y voy a analizar un poco acerca de este tema. Claro, no se trata de enseñar acerca de esta dirección, no es tan fácil. Por lo cual vamos a intentar analizar, razonar un poco por qué. Imagínense, cada inhalación nos oxida. Pero eso es por un lado. Por otro lado, algo en nosotros oxida. Es algo que no nos permite, o sea, dentro de nosotros hay muchas cosas no controladas, incontroladas, que también implican esos procesos de oxidación, pero eso no significa que nosotros necesitamos todo eso. Y una cosa es cuando hablamos de la fisiología básica de la respiración, otra cosa es cuando hablamos del crecimiento del espíritu. Pocas personas piensan acerca de nuestra inhalación. ¿Para quién es beneficiosa? Es beneficiosa para nuestro espíritu. Y si es beneficiosa, entonces la completa inhalación es beneficiosa o hay que modificarla un poco. O sea, tenemos la cuestión de cultivar el espíritu. Y entonces aquí hay muchos requerimientos a la respiración. Se implica mucho de la respiración en este caso. Porque esta respiración superficial que no nos permite cultivar nuestro espíritu, aunque la palabra superficial también tiene muchas connotaciones, matices. Y no siempre lo superficial es malo. O sea, aquello que se comprende bajo el concepto de respiración superficial, pero de eso vamos a hablar después. Y resulta que la respiración que necesitamos para nuestra fisiología, para nuestra existencia aquí, puede ser dañina incluso para nuestro espíritu, que también cae bajo la naturaleza de la quema, de la oxidación, igual que muchos procesos en nuestro cuerpo. De todas formas, la respiración normal está destinada a la física gruesa, no la sutil, rústica. Igual que la alimentación. ¿Qué es lo que alimenta a la persona? Si nutrimos, alimentamos nuestro cuerpo, espíritu o energía, hay diferencia entre la alimentación del cuerpo y de la alimentación de la energía, y no es una tarea fácil, dado que no podemos separar las cualidades de las percepciones de la energía básica que mantiene nuestra existencia, porque dentro de nosotros puede moverse, circular, pero tiene otros principios diferentes de desarrollo y diferentes fuentes de desarrollo que están relacionados, no están relacionados con la respiración, pero están relacionados con los lugares que dependen de la respiración. Por ejemplo, el hígado. Si respiramos, esto nos da un tipo de energía, pero por otro lado puede dar otro tipo de energía diferente si comprendemos el esfuerzo en el hígado. Y podríamos obtener otra fuente de energía, pero para conducir al hígado al momento cuando deje de depender de la respiración externa, es una tarea
práctica, pero más se trata de su cristalización. Pero eso, digamos, en teoría de la comprensión del asunto. Igual, en otras palabras, tanto la respiración como la alimentación pueden alimentar muchas cosas innecesarias para nosotros y nosotros no sentimos todo eso. Y eso es interesante porque muchas cosas que necesitamos y que no necesitamos dependen de la misma cualidad energética y no podemos dividir, separar. Por ejemplo, mueren células dentro de nosotros y tenemos también células vivas y nosotros no podemos hacer la diferencia, comprender qué células están vivas y quién no. Y esta oposición es importante cuando abordamos el tema de la comprensión de la respiración como tal. Además de eso, nos apoyamos además en un esquema inherente de respiración, o mejor dicho, esfuerzo, ¿no? Esquema-esfuerzo de la respiración, y nos apoyamos en el ritmo que hemos desarrollado relacionado, claro, con la respiración durante el proceso de nuestra vida. Una persona corre, hace deporte, otro juega ajedrez, el tercero no hace ni el uno ni el otro. Entonces esas tres personas van a tener diferente respiración y aquí no se puede decir cuál tiene la mejor. Aunque queda claro que el que juega ajedrez genera determinada fuente de energía capaz de sustituir a la respiración. Solo lo más importante es que no coma mientras juega en ajedrez. Y lo más interesante relacionado con la respiración es la cantidad enorme de condiciones existentes. Como he dicho, de naturaleza de la persona, por el clima, o por el humor que tiene, y las condiciones prácticas también. Hay unas técnicas clásicas famosas, pranayama, por ejemplo, y también una buena dirección Tanjong. La respiración Tanjong es un sistema coreano. También el Qigong, la respiración de la tortuga Tummo. Pero su significado todo consiste en que, y eso es muy importante, en que de estas prácticas como construidas, ya verificadas, establecidas, tienen determinada cadena de construcción. O sea, no es un truco. Todos estos sistemas de respiración clásicos tienen sus tareas. Y estas tareas, las personas siguen y realizan estas tareas. Y en cada tradición se realiza determinada tarea. Algo se cruza, pero otras cosas se oponen, contradicen. Pero lo más importante es que se construye el proceso de la respiración a diferencia de los tipos de respiración contemporáneos modernos. Bodeica, Stérnica, o sea, todo eso son métodos de respiración, de bodyflex, etcétera, etcétera. Todo eso son trucos. Son buenos trucos y parecen innecesarios. No podemos decir que son malos porque a alguien ayudan, a fin de cuentas, pero no tienen un proceso construido. Y si consideramos sistemas como Bodeica, es un sistema bastante serio, o Kofler,
ahí hay un enfoque racional para la absorción de la respiración. Pero hay que comprender que en el mundo moderno, cuando vivimos en diferente ritmo y cualidades de la respiración, lo percibimos de manera completamente diferente. Incluso estos métodos que en su momento eran más aceptables para el ser humano. Y este momento que cada uno aplica cualquier técnica a su respiración debe considerar. Por ejemplo, alguien empieza a estudiar una práctica relacionada con la respiración y empieza a aplicar, establecer esta práctica a su respiración, y a menudo surge un conflicto porque sin haberse liberado de las condiciones de su propia respiración empezamos a aprender alguna nueva. Y claro, cuando podemos decir que, por ejemplo, saquemos todo lo viejo, pero eso puede darnos los resultados deseados. En realidad, la peculiaridad relacionada con la respiración es el enfoque, la actitud hacia la respiración, la habilidad de percibirla y la preparación de la persona para realizar las tareas. Porque una cosa es cuando se usan para profilaxis o fines médicos o profesionales, cuando la gente quiere mejorarla. O por ejemplo Kofler, que trabaja también con la voz, o para resolver sus problemas mentales. Y otra cosa es cuando consideramos la respiración como un desarrollo. Eso también hay que considerarlo, tenerlo en cuenta. Pero cualquier nuestro avance en esta cuestión depende de nuestra condición vegetativa de existencia. Nosotros somos dependientes de esta respiración vegetativa que obedece así todo el proceso tecnológico. Y si dependemos de esta, es necesario saber salir de eso. Por lo cual, cuando se trata de un sistema serio, sacan a las personas de la dependencia antes de incluirlo en determinada cadena de enfoque. O sea, cuando somos inherentes a este proceso, para nosotros será difícil salir de este proceso. Y al final, todo lo que está relacionado con la respiración está relacionado con el cerebro. Si arrojamos una cantidad excesiva de oxígeno o privamos al cerebro de oxígeno, todo eso es una influencia. Influimos en el cerebro. Y de hecho en diferentes partes del cerebro que también establece determinada forma de pensar, mentalidad. Y además del cerebro, la respiración influye en la médula ósea, espinal. Y aquí la cuestión ya consiste en la profundidad de la respiración. O sea, si solo movemos una energía superficial, esta activa solo las células más débiles y además de eso divide las más complejas en más débiles células. Y de estas condiciones que son inherentes a las leyes de nuestro crecimiento físico, o sea, no podemos tomar una técnica de respiración, además de los trucos. Si estamos creciendo, si nuestro cuerpo crece
porque para crecer hay una tecnología determinada. Hasta los 25 años, condicionalmente por ahí, dependemos de las condiciones vegetativas de la respiración y debemos seguirla para que nuestro cuerpo cumpla su crecimiento. Pero para este periodo nuestro cerebro se sintoniza con este esquema. Y al final no solo caemos rehenes de eso, sino tampoco recordamos o comprendemos cómo respirábamos en el vientre, en el útero, o los primeros años de nuestra vida, cuando muchos hablan de la respiración abdominal o embrional. Pero son solo frases nada más, pero todo eso es inherente a la naturaleza de la persona y eso es lo más interesante. Inicialmente tenemos inherentes la condición de generación que se distinguía de las condiciones del crecimiento desde la posición de la respiración. Y para crecer debemos como desbloquear algo dentro de nosotros con la ayuda de la dependencia y gracias a la respiración, y hay que salir de la dependencia que se surge. Y lo primero cuando tratamos el tema de la respiración es el cerebro. Eso muy importante porque una parte del cerebro necesita oxígeno, mientras que otra parte no necesita. Hay partes que se pueden desarrollar solo al tener una mínima cantidad de oxígeno o incluso en determinada cantidad de oxígeno, donde se forma un esfuerzo completamente diferente. Y para esto es necesario ordenar todo el cerebro. No podemos conectarnos de un esquema a otro esquema diferente simplemente así. Y aquí también se incluye el ritmo en que vivimos, el movimiento correcto, muchas cosas de nuestro ser, nuestra vida cotidiana debemos saber controlar. Todo lo que influye en nuestra respiración también. Y aquí no se trata de detener los procesos. Cuando a menudo la gente trabaja con la detención de la respiración, debe ser una transición, cambio natural. Y sin el desarrollo de la conciencia, las capacidades superiores de la respiración, mejor no tocarla. Al no comprender la conciencia superior, no podremos incluso evaluar que nuestra conciencia es estúpida, o sea, limitada. ¿Por qué está limitada? Porque activamos solo las células del cerebro que dependen de la respiración externa. Y no podemos activar las que dependen de la interna, no las percibimos, aunque es inherente a nuestra naturaleza. Y nos mantenemos en determinada limitación que no nos permite desarrollarnos. Aunque hay muchos ejemplos, incluso en la vida, cuando la persona cambia y se conecta con la respiración interna y crea, incluso según los aspectos temporales de la creación, cuando la persona entra en un estado de éxtasis, de excitación, relacionado justamente con la activación de los centros superiores. Y en este momento la persona se le sustituye no solo el deseo relacionado con la alimentación, sino también con la respiración. O sea, como que la persona se olvida de eso. Se asemeja un poco a cuando vas a la montaña. O sea, no se trata de correr, sino ir
gradualmente y la persona reforma el esfuerzo interno. Pero para hacer eso hay que andar en un determinado ritmo, o sea, algo debe influir, sacar a la persona de las condiciones vegetativas de existencia y entonces se realiza este sustituto. Pero dado que la respiración vegetativa es más fuerte, nos retorna, nos hace volver. Y parcialmente debemos servir a nuestro cuerpo. Y en este aspecto, claro, la respiración externa tiene sus tareas necesarias. Simplemente la cuestión es que es más representado en nosotros la respiración externa y hasta qué grado la interna. Si tomamos de ejemplo la alquimia taoísta, ahí hay una proporción. 30% debemos depender de la respiración interna y estos 30% regulan, ya empiezan a regular los 70%. En un nivel más alto son 50%, mientras la persona está dedicada a la transformación, necesita la respiración externa. Pero ahora vamos a considerar varios ejemplos de tipos de respiración. Yo empezaría con la naturaleza humana. Hablamos de técnicas, hay cosas también culturológicas, pero existe también la naturaleza de la persona. Y eso es ¿qué es lo que distingue el hombre de la mujer? La mujer en sí misma tiene un determinado ciclo de respiración, mientras que el hombre tiene diferente ciclo. En determinado nivel pueden alcanzar unos parámetros similares, pero al considerar la respiración femenina es muy importante y los hombres deben considerarlo. ¿Por qué? Porque aquello que puede hacer la mujer no lo pueden hacer los hombres, mientras que lo que pueden hacer los hombres, las mujeres también pueden hacerlo. Puede que a alguien no le guste eso, pero esas son las condiciones, porque la mujer representa todo un ciclo completo. Y es más preparada para la respiración interna que el hombre, aunque tanto los niños como las niñas hasta los 3 años tienen una respiración interna similar. Y lo primero aquí es el útero. El útero realiza también las funciones del cerebro de diferente manera y esto es una peculiaridad distintiva relacionada con el trabajo del cuerpo de la mujer y esto hay que comprenderlo. También el diafragma se mueve de diferente manera, la piel respira de diferente manera y todas las partes del cuerpo de la mujer se distinguen desde la posición de la respiración. La respiración femenina es una respiración del útero que dota a la mujer de la respiración energética y la hace peculiar con peculiares capacidades. Pero la mujer simplemente no entiende eso o le influyen muchas cosas desde afuera que la sacan de su propia naturaleza. Y esta respiración es muy importante incluso desde la posición de la interacción con los ovarios y eso es muy interesante. Justamente a través de la respiración energética el útero forma esta interacción con los sistemas femeninos sexuales de las glándulas
sexuales que generan determinadas capacidades. En este caso hablamos de fuente adicional de energía y eso es muy interesante, incluso si se trata de un modelo básico energético, da la posibilidad a la mujer tener una fuente adicional de energía. Simplemente debe saber absorber. De lo contrario, surgen alteraciones de la mujer, de su espacio interno y de su cerebro. Y esta alteración de la respiración energética natural lleva a alteración en el cerebro también. O sea, la integridad de la mujer depende del funcionamiento del útero. De hecho, no solo de la mujer, sino también del espacio y, claro, del hombre como tal. Que también deben interesarse por la integridad de la mujer. Existe también el concepto de la respiración masculina. También es interesante y está relacionada con la activación de los centros superiores. Y estos del cerebro no necesitan esta respiración básica. Y si el hombre desarrolla los centros superiores de esa manera, influyen. O sea, de hecho, para los hombres es importante comprender el útero del cerebro. Y para la mujer también es importante comprenderlo, pero en este momento el hombre se conecta con diferente esquema y muchas personas que hacen prácticas, ¿hacia dónde van? Van a este estado natural donde se activan las partes superiores, empezando con el centro Zen o de diamante, donde se forma, por así decirlo, la perla también, Chintami, que es capaz de regenerar la energía. Por eso este centro es muy importante, donde el hombre obtiene una respiración adicional, igual que la mujer. Simplemente tiene que aclararse, entender un poco las funciones para no alterar la regularidad de la secuencia de las acciones. E incluso cuando mucha gente medita en estos centros, le crece como un pinchón en la cabeza. O sea, es como un lugar donde se respira, de respiración. Y entre este centro de diamante y esto que crece en la cabeza, se realiza una capacidad de respiración, y cuando la persona practica sin comprender eso y cae en el estado de samadha o nirvana, de hecho activan esa respiración energética, y eso es lo más interesante. Se puede alcanzar sin el trabajo en la respiración en especial como tal. Y además, en este caso no hay que desarrollar la respiración externa. ¿Y con qué lo hacemos? Con la alimentación, donde se oxidan y oxidan y oxidan más todo. Así que son dos aspectos, incluso en el nivel de la comprensión de la fisiología femenina y masculina, de la respiración. Lo interesante aquí es que hay partes del cerebro que no dependen del oxígeno. Es una cualidad inherente de respiración relacionada con la regeneración de algo
se llama la respiración de la flor del loto, perdón. Para los hombres, se puede decir que la respiración es una luminosidad, mientras que para la mujer es un sonido. Y aquí también hay un concepto, dado que la respiración energética del útero está relacionado con los lóbulos temporales, con las sienes. Más escuchan el espacio, mientras que los hombres reaccionan a la iluminación. O sea, hay que considerar la respiración como cierto yoga de egregor, de tótem, dado que tienen condiciones que se forman por la forma de vida de la persona. O la carga, por ejemplo. Por ejemplo, la gente que, por ejemplo, te traslada los muebles. Ellos entrenan su respiración estando constantemente en esfuerzos y del espacio en que viven. O sea, hay muchos tipos de respiraciones que la persona desarrolla en determinadas condiciones, o en la montaña, por ejemplo, o determinado clima, o en las ciudades, o al lado del mar, donde la ionización del aire es más fuerte. Que una persona que no vive cerca al mar no puede obtener esta cantidad de cambio, y solo aumenta su fisiología. O por ejemplo, una persona que canta, transforma su respiración si canta correctamente. También hay diferentes tipos de mente, hay diferentes tipos, o sea, existen las estaciones, que todo eso influye en la respiración interna. No se puede decir que si una persona es inteligente o no, que también influye en la respiración interna. Lo más importante es hasta qué grado está enfocada la persona, porque se puede enfocar desde los medios, superiores e inferiores partes del cerebro. Aquí cambian los conceptos de observación, atención, enfoque. Y según este principio se puede determinar el espacio como un yoga, o sea, no la práctica como yoga, sino el espacio como yoga. Por ejemplo, el yoga de la India. No vamos a hablar ahora de pranayama, o después vamos a hablar de eso, sino hablaremos de los procesos inconscientes y conscientes que determinan la vida de los hindúes. El hindú es un yoga porque mentalmente está enfocado en determinado principio de vida, de alimentación. O sea, la vida cotidiana también tiene su forma de respiración, o el yoga de Himalaya, que se formó gracias al yoga, a la realidad de la India, cuando la gente entraron en condiciones más complicadas de existencia y empezaron a realizar tipos de respiración que implicaban más esfuerzos. Y la Himalaya un poco se cruza con la tibetana, pero se distinguen un poco de egregor. Y la podemos considerar en combinación. ¿Cuáles de las personas de la población
formó. Por ejemplo, si el Yoga Himalaya está relacionado más con la India, pues tibetano, ahí hay muchos pueblos que se relacionan más con la zona de Bután, Nepal, China, que tienen diferente identificación como tal. Y si se trata del Himalaya, yoga, según el principio del egregórico, todo está construido sobre la construcción de la comprensión de la conciencia. Para ellos, la conciencia es una respiración que usan el mantra famoso Soham y generan determinada mentalidad, todo de lo que hablamos, o sea, la mentalidad superior que forma dentro de ellos determinada respiración o como una vibración de interacción con Om, y nos encontramos con Om por todos lados, pero todo depende del formato egregórico. Y hay que comprender que tienen menos oxígeno, que por ejemplo abajo es diferente, la presión de la atmósfera diferente, y la persona está en diferente proceso de respiración y en diferente mentalidad, y hay que considerar eso. El proceso donde se les cambia la circulación de la sangre, para ellos es normal la hipoxia, pero lo más importante es que aumenta la presión del cráneo dentro del cráneo, y esta presión activa justo los centros superiores. Y de la obtención del oxígeno necesario para la fisiología del cuerpo tienen diferente esfuerzo, o sea, de todas formas se necesita oxígeno, pero es diferente el esfuerzo, o sea, los eritrocitos trabajan de diferente manera en el cuerpo. Y la cuestión relacionada con la hemoglobina se resuelven de diferente manera, y de cómo captan el oxígeno desde los pulmones al cuerpo, cómo lo transportan por el cuerpo. Todo eso depende de la presión y la descarga. En otras palabras, tenemos eritrocitos relajados, como perezosos, y a menudo la gente se siente mal de eso, mientras que deben tener más cantidad, no son tan activos. Y nuestro volumen al mismo tiempo, claro, cambia nuestro volumen interno. O sea, la oxidación del cuerpo cambia, pero se necesita energía que sustituya esos procesos de falta. O sea, todo lo que no obtenemos desde afuera por esos procesos de oxidación, debemos generar algo para llenar esta falta internamente. Se trata de una síntesis interna o la generación de acidez láctea, debemos sustituirla por otra interna en este caso. Y si la hemoglobina no tiene necesario oxígeno, entonces se empieza a buscar sustituirla con algo,
y esto lleva a un conflicto interno. Pero si lo consideramos desde la posición de la práctica, se presta más atención a los riñones y al hígado que son capaces de convertirse en una fuente adicional de energía. Y la complejidad aquí consiste en que si están acostumbrados a hablar rápidamente y oxidarse más, y cuando entran en condiciones como estas, se altera la mecánica del habla y de los movimientos. O sea, la frecuencia de la respiración debe reducirse. O, por ejemplo, el egregor chino o el taoísta. Ahí está la centralidad, se mantiene la armonía. Y tal vez la peculiaridad cultural interesante es que la persona está en las tareas de la respiración, de la armonía. Y genéticamente se formaron así e incluso siguen hasta hoy en día, siguen conservando mayormente la armonía que destruirla. Y observando la mayoría de los chinos de su mente, podemos ver esta armonía que es mucho mayor que en otros pueblos, sin hablar, claro, de los japoneses, que lograron más en este aspecto que el resto de la gente. Y la parte práctica ya está relacionada con el desarrollo de la respiración de la tortuga y con uno de los inmortales, Shen Cao Lao. La respiración de la tortuga, por un lado, se cruza con la Himalaya, pero ahí se incluye la comprensión del sistema taoísta y todos juntos formaron el concepto de la respiración como tipo de vivencia. Es una actitud bastante interesante hacia la respiración, o sea, considerarla como un tipo de vivencia. Claro, alcanzar determinado esfuerzo que crea la persona, que cree en la persona esta percepción mental. Y además, en Tíbet la gente hace mucho que mutó, son personas diferentes, distintas. No necesitan tanto el oxígeno y su cuerpo reproduce mucho más diferentes cualidades minerales, energía o incluso el azoto, que también es importante. Aspecto de la respiración, cuando es necesario, se necesitan que los vasos sean más elásticos, plásticos, porque si además nos falta oxígeno y los vasos no son elásticos, no podremos hacer nada. Nitrógeno. O sea, las células de las arterias se mineralizan, se hacen más elásticos, más fuertes, más plásticos. Y entonces obtenemos para la respiración, las arterias juegan un
importante papel, y en Tíbet existe un concepto Panipata, que es de determinado tipo de respiración, que justamente se trabaja con la respiración y con los vasos. Y claro, la peculiaridad consiste en que pasan mucho tiempo en este lugar, más de 3000 años viven ahí, entonces depende todo de la fisiología, de cómo trabaja, o sea, no podemos tomar la respiración de alguien simplemente que se apoyaba en una fisiología y genética completamente diferente y usar esto. O sea, aceptar algo que se le ofrece de otra fisiología diferente y aplicárselo a su cuerpo no preparado. Pero incluso al ir a Tíbet, ya dentro de 10 días van a entrar bajo el aura de esta respiración, mentalidad diferente, incluso de dependencia diferente. Externamente, claro, también está relacionado con las frecuencias del espacio. Y todo eso nos influye, claro. Y el egregor japonés, muy importante, relacionado con la mente de los japoneses. Es una cultura, este tipo de existencia, su habla, su vida, que es como una ceremonia constantemente, todo eso se apoya en la respiración. Y la tarea de los japoneses es desconectarse de los procesos inferiores en el cerebro también, y aquí jugó un importante papel el Zen y lo sigue jugando hasta hoy en día. Y cualquier japonés común y corriente sigue el camino del Zen, incluso si no presta atención a eso y no hace acciones prácticas respecto a eso. También cabe destacar el egregor coreano, que se asemeja, pero también es separado, donde se formó el yoga coreano, y es muy interesante los coreanos siempre se desarrollaban desde la posición del conflicto. Si los chinos pueden hacerlo así, nosotros lo vamos a hacer de diferente manera, mejor. Y permanecían muchos años en conflicto con sus vecinos, por lo cual desarrollaron una respiración de conflicto, de oposición, y una respiración kimchi en Corea. Es un plato coreano. Si lo han comido, entonces sí o sí van a saber de qué se trata. La respiración kimchi es la respiración nacional de Corea que usan regularmente. Todo el mundo dice que eso es. No hay nada más beneficioso y útil de eso. O sea, lo has comido y ya todo te cura, porque si lo comes vas a empezar a respirar como debes, porque se te arde el alma y se provocan cambios profundos. También cabe destacar la tendencia andina, aunque aquí un poco se cruza con el chamanismo, pero hay una peculiaridad.
es interesante, se cruza con el sistema de Buteyko, donde nos encontramos con el concepto de la respiración de clave o superficial. No puedo decir que eso es una respiración superficial porque lo sustituye todo. Es una respiración única y está relacionada con que la constitución misma de los habitantes de los Andes permitía, estando además a una determinada altura, pero la respiración tenía un esfuerzo en las partes superiores que influía activamente en la médula ósea. Y la influencia de la respiración sobre la médula ósea daba determinadas capacidades y esta respiración superficial, que la llaman superficial, no es superficial, no estoy de acuerdo con eso. La superficial es cuando respiramos con la parte superiores de los pulmones y eso todo depende del ritmo, mientras que ahí el ritmo es muy lento. Y al mismo tiempo se activa el timus, la glándula tiroides, o sea, se realiza la regeneración de muchas células que en otras respiraciones podrían morir y dan bastante fuerza. O sea, se hace una impregnación fuerte del cuerpo externo con este aire descargado a través de la piel. Y aquí la peculiaridad consiste en que se asemeja a la respiración del lama, del tótem, la respiración del lama que vive en los Andes, es un animal sagrado ahí. Respira a través del espacio, o sea, a través de la piel y la sangre, o sea, capta y puede percibir directamente. Pero de diferente manera le funciona la nariz. Pero de todas formas, el cambio de las células también es interesante. Por ejemplo, se realizan diferentes cambios en los procesos dentro del cuerpo. Y también lo que se consideraba científicamente es el cambio en el sistema digestivo y en los músculos del corazón. Claro, en diferentes tipos de respiración tienen diferente cambio, pero en este caso el corazón se hace más fuerte e interactúa de diferente manera con nuestro cuerpo y con nuestra sangre. Y esto forma un formato peculiar de gente o su genética. Y aquí una peculiaridad interesante es que, por ejemplo, los vegetarianos van a decir que por ejemplo, lo malos que son las papas, mientras que este tipo de respiración obtenían energía. Al profundizar y perfeccionar nuestra respiración, podemos obtener más
energía de algo que simplemente no nos va a dar energía. Это важная особенность. Ну, немножечко я бы выделил еще такой. Y también destacaría el egregor sufí árabe, que está relacionado con los aromas sobre todo, donde el aroma juega un importante papel en la vida de la cultura árabe, pero en realidad es una sintonización con determinado tipo de respiración o la sintonización de los receptores respiratorios con el éter también es un momento importante. Miren cuántos enfoques existen en este caso. Pero si volvemos aún más atrás, en los tiempos orfeos, el egregor del Orfeo se construía desde arriba, desde el sonido, y lo rebajaron para poder existir en la zona, en zonas más gruesas, rústicas, y por eso se usaba el sonido, pero este esquema no existía bastante tiempo porque la gente empezó a perder conexión con esta respiración superior y ya no podría volver. O sea, el sonido y la respiración de la garganta, todo este sonido están relacionados con esta cultura. Y también cabe destacar el tótem, el enfoque africano relacionado con su condición de vida, claro, que fue sustituido por el ritmo, o sea, la carga rítmica que disolvía todos esos espacios externos en que vivían los africanos, y hoy en día los africanos viven en sintonización. O sea, tienen la respiración del ritmo. Tal vez no es tan fácil percibir eso, pero tiene una base bien seria. Y ahora vamos a hablar acerca de tipos de entrenamientos de respiración. Hasta ahora consideramos como una imagen global. Y vamos a ver ahora prácticas respiratorias. Claro, tal vez cabe empezar con pranayama, que es la fundamental, por así decirlo, relacionada con la respiración para el manejo del movimiento de la energía interna, los centros, canales llenados de zonas más profundas, y tiene varias direcciones, pero es un sistema de reconstrucción. Por ejemplo, viene una persona y empieza a practicar, debe construir su respiración bajo su fisiología. Y la persona, si le enseña a alguien, hay un determinado enfoque de entrega de todo eso, de esta reconstrucción. Pero hoy en día son diferentes las tareas cuando se practica eso, porque antes estuvo destinada a la liberación y no de su mantenimiento. Y pranayama tiene diferentes aspectos interesantes, por ejemplo, la construcción de la posición correcta de la respiración, pero con respecto a las tareas. Y la tarea principal era la liberación. Inicialmente el yoga está orientado a la liberación, no al desarrollo del cuerpo físico, sino al revés, de la independencia del cuerpo. Era
necesario conservar la naturaleza de su espíritu para reencarnación kármica siguiente. Это Y por un lado eso es importante correctamente. La posición или подмасан, masana o la posición de loto, который que es necesario hacerlo. не Si no se siente en posición de это пранаям, loto, entonces no podemos considerar que eso es pranayama, o sea, la posición de sukhasana o forma turca que se usa. Eso ya es más como modificado según el tipo de persona, пребывали в этом de las personas que practicaban. еще дальше лед. Después, la posición acostada, eso no se puede considerar como pranayama clásico porque se altera la tarea, viola la tarea principal, pero justamente la atención a la posición correcta durante la respiración es también fundamental y muy importante. Ну а dальше Y luego se realiza mucha quema de energía. De la energía rústica, incluso aquí está el cuerpo, incluye el cuerpo. конечно же, это хорошо. Y podríamos decir que eso es bueno, quemar lo innecesario, pero si luego queremos Идти на высвобождение, liberarnos, entonces surge la pregunta, sí, claro, la prenatalidad de la persona predetermina hasta que de энергии, сколько cuánta cantidad de energía tiene para quemar но вероятность, что можно сжечь много pero гораздо больше, чем puede que quemamos mucho más necesario también. En pranayama, el volumen del oxígeno aumenta 5 veces. Todo eso es un oxígeno, pero su absorción no le interesa el yoga, su absorción. No hablamos de los maestros. Hay, claro, yogis que más son como alquimistas y la absorben, pero son personas aisladas. Pero el volumen es de oxígeno que se aumenta en los pulmones он, в общем-то, имеет свою... tiene su influencia seria también en la mente de la persona. Ну, еще раз говорю, пранаяма, Pero una vez más, pranayama no se preocupa por el procesamiento de la respiración. разные Pero como dije, los sistemas diferentes de pranayama respiratorios tienen diferentes direcciones relacionadas, por ejemplo, con la activación de la respiración del cerebro. то есть Y una de estas direcciones, сурья, Surya Bhedana Pranayama, donde se procesan очищение la limpieza de la armonización de los lóbulos temporales, y eso es interesante. Un aspecto interesante de la respiración, donde se implica un esfuerzo mental, o sea, girar la respiración, giramos la energía de la respiración a la izquierda o a la derecha, y el conectar este estado dual de los lóbulos temporales los hace unidos como uno. Y también ayudan a construir el lóbulo izquierdo o derecho. Depende de si respiramos desde izquierda hacia la derecha o al revés. Y también otra dirección buena, Ujjayi Pranayama, que activa la garganta, o sea, crea una conexión buena entre los broncos, los pulmones y la garganta. También es una buena tendencia que se desarrolló en el budismo tibetano,
porque entonces se genera adicional fuente de energía a través de las glándulas o receptores de la garganta. Y Sahaja Pranayama, donde se trabaja con los centros de los chakras o los canales. Todo eso son cadenas donde es necesario comprender que son si son partes de lo general o se consideran por separado. Si son o sea, si se trata de quemar o se forma un esfuerzo mental. En general, lo más popular es esto en la idea Bhastrika Pranayama. Cuando se quema el cuerpo, se aceleran los procesos respiratorios y el cuerpo se quema. O sea, se alimenta del fuego interno. Pero yo destacaría dos tendencias en direcciones en pranayama importantes. Kapalabhati pranayama, que activa la médula ósea. No solo la médula ósea, sino la médula ósea en el cráneo, y justamente permite activar las partes mentales superiores, y kumbhaja. Kumbhaja es la detención de la respiración. O sea, kumbhaja pranayama es una respiración sin la respiración. Se relaciona con la respiración energética, de la formación de los vasos superiores, que también se cruza con el sistema taoísta, donde también se generan lo mismo, solo que la respiración de la tortuga implica determinada cantidad de respiración externa para la transformación. Y aquí la cuestión, claro, consiste en el trabajo de la conciencia de mantenerse en este proceso. Y de todas formas, pranayama es tal vez una estructura básica técnica que llama la atención a la respiración como tal, como una práctica separada, porque si consideramos el taoísta es como natural, se construye la posición y se trabaja naturalmente. Interesante aquí son los coreanos con su dirección. La respiración Tanjong es una zona, no es un centro, es una zona dentro del abdomen que se activa. Ahí hay muchas direcciones relacionadas con el abdomen. En el sistema japonés, Tanden, el centro. En la taoísta es toda una estructura donde tenemos el concepto del Dantien, campo de cinabrio, esfera o crisol. Si los coreanos usan Tanden y usan una zona, los taoístas usan 9 zonas. Pero los coreanos también introdujeron su comprensión de los procesos respiratorios. O sea, necesitan una habitación, no solo un centro, sino ahí donde después pueden introducir la luminosidad o la iluminación. Y eso es interesante, formar un punto donde hay que meter la luz y después absorber esta luz.
Es su enfoque que имеет место. también es interesante y correcto. Легкий он исходит из, типа, мы японцам сделаем вот такую вот. Eso es su enfoque japonés Ну, дыхание туммо, de hacerlo, o la respiración Tummo, tántrica tibetana, тоже связано с también relacionado directamente con el espacio. очень, También es muy importante cuando comprendemos nuestro cuerpo наше тело. más que nuestro cuerpo, o sea, respirar con el espacio. Ну, есть и у Жан Lo similar se puede ver en la práctica de Zhang Cao Lao, дыхание одежды. Gao Wao, perdón, la respiración con la vestimenta. Или Y la respiración Zen это es un tema bastante peculiar porque al no formar este centro en la cabeza correcto, приступать к es inútil hablar de eso. Hay que permanecer constantemente en la agitación, por así decirlo, correcta del cerebro, y se distingue bastante del resto de las respiraciones, dado que al primero se forma la mente y después la respiración, aunque es como un proceso paralelo, sobre todo. чтобы потом дух туда привести, и потом освобождение духа Es ahí donde se forma el lugar, después va el espíritu ahí. не очень длинная, но очень эффективная. Es una práctica no muy larga, pero muy efectiva. Se llama Harakiri, Нахождение духа para realizar la práctica de la permanencia del espíritu en el как бы трамбует дыхание, lugar correcto. гоняет наш дух. Ну и дальше мы уже Y luego podemos hablar un poco acerca de la respiración de la tortuga, que es un tipo de respiración taoísta, то есть donde приводится к la respiración se lleva fuera de la dependencia de la respiración externa, pero aquí hay que cuidar también la alimentación, la independencia de la alimentación. от дыхания и Cuando la energía ya empieza энергии, a sustituir parte de los procesos relacionados con la respiración externa. и многие как раз эти практики, Y ну не многие, в смысле, muchos esfuerzos relacionados con esta práctica formaron la dirección del Qigong. противоречивые Es un concepto contradictorio правильно porque, в древности, por un lado, с другой стороны это уже коммунистические. la tenemos como un hecho, una realidad comunista, y la tendencia antes de eso, cuando se transformaba la energía. Pero yo considero que Qigong Дыхательные практики, системы, formó sistemas respiratorios modernos que son mayormente como trucos, y no se trata de si son buenos o malos, sino en la lógica de su percepción. Y quienes las aplican y quienes las dan, porque el ser humano moderno no что тут простраивать. entiende qué es construir. La práctica, la técnica, la respiración simplemente necesitan rápidamente aplicar algo. O sea, la persona tiene una respiración externa y quiere rápidamente alcanzar eso con esta respiración, mientras que se necesitan años para cambiar esta respiración mediante la práctica. Son dos cosas, enfoques completamente diferentes. Не понимают, что сам процесс Muchos no comprenden que el proceso de la vida, del desarrollo, es la vida, потащить еще больше, y no hacer algo más rápidamente, que incluso puede llevar a alteraciones más graves incluso. как некой скорой помощи,
Claro, como una ayuda puede dar resultados, pero aquí también consiste todo en la naturaleza de la gente tipo pasionaria que tienen más mayor volumen energético y no saben qué hacer. И, в общем-то, Por eso empiezan a quemársela. то есть, действует по принципу против лома нет приема, кроме другого лома. Вот это в основном, скажем, Y eso es el problema de muchas técnicas contemporáneas. и, конечно, O sea, si tengo más, puedo gastar más. первое место этой вид технику надо поставить Y aquí podemos Леонардо Оро. dar como ejemplo la técnica de Leonardo Oro, Свою проблему que tuvo alteraciones físicas y peculiaridades físicas y bueno, decidió de alguna manera resolver estos problemas a través de la respiración, o sea, desbloquear los canales. использовать схему. Но Pero su filosofía типа de la liberación de los bloqueos o de las sensaciones desagradables здесь работает, если ты больной. es trabajar contigo como una persona enferma. Si tienes esos bloqueos, estás como un enfermo. В общем, Pero en realidad это некое потакание es, себе, потому что типа делать es como hacerlo, el enfoque es como hacer como quieres y no como debes hacerlo, como es lo correcto hacerlo. O sea, la idea да, вроде бы стоит, что энергия es como que la energía debe pasar, penetrar por todo el cuerpo, pero ¿de qué energía se trata? De la básica y bueno, que vaya por todos los canales. тащить это бремя до какой-то степени. O sea, Энергии pero hay que saber aclararse приступать к таким, el tema de qué tipo de energía что если antes de aplicar что-то решить, tipos de... хотя он может считать, что он это решил, последствия могут быть непредсказуемы. Y la gente primero debe aclararse un poco ese tema antes de empezar a usar tales tipos de técnicas Типа respiratorios y enfoques de curación. психологического, в общем-то, увлечения, так вот скажем. То есть, где вот эти Y estas vivencias subconscientes, desde mi punto de vista, se confunden con las excitaciones inconscientes o reflejos inconscientes. O sea, no se trata de liberarse de algo para tener una vivencia, которые надо снизить. sino se trata de las agitaciones que la persona ha generado en su vida. Используется в холотропном дыхании. То есть вызывает, Una liberación sin la comprensión, что с этим делать. Да. sin saber qué hacer después. Потом будет, непонятно. То есть надо O sea, hay que comprender un poco el sistema del cerebro. и вот это Y esta respiración acelerada que se usa, конечно, вот оно claro, hasta cierto grado взято es tomado de la respiración en el yoga, pero aquí aplicado como un truco, то есть en este caso. при Y al mismo tiempo se realiza en determinada influencia en los vasos cerebrales как считается, y de esto se realiza la activación понимаете, я не понимаю слово подход. debajo de la corteza.
cerebral, pero yo no entiendo qué es esto, porque para mí dependen de los mismos procesos energéticos. связано с лобовыми, Y también la corteza cerebral está relacionada con diferentes partes del cerebro, de la parte occipital o temporal, y son diferentes receptores. понимать, что Y hay que comprender que este tipo de respiración lleva más preguntas que respuestas. то есть, O sea, la liberación se realiza, но они pero también se van a acumular nuevas, porque ¿por qué se sustituyen si no? получаются и продолжаются. O sea, resulta que debemos seguir respirando así para quemar, В целом, можно сказать, что один para quemar lo que viene, lo nuevo. O sea, un crisis de superación sustituimos con otra crisis de и самое важное, да, это неконтролируемое состояние. y estos todos son unos С точки зрения недопустимо. estados no controlados que es indispensable en la construcción práctica para mí. ¿Y hasta qué va a llevar eso? No se puede decir, pero puede llevar a procesos terminales. Практика по методу Бутырка, Y la práctica respiratoria de по крайней мере, вызывает у меня Buti единственное, что когда llama en mí un respeto. Simplemente cuando se creaba este método, el ritmo, respiración y forma de vida de la gente era más armoniosa, более más autosuficiente. можно предложить, например, серьезное даже изучение. Серьезное изучение невозможно. Por ejemplo, hoy en día es imposible ofrecer a la persona un estudio serio porque no hay condiciones para estudiar. То есть, хотя бы Y хороший Buteyko es una manera систем buena para preparación para aplicar otros sistemas de respiración. и там требования очень серьезные. Y aquí, porque se aplica también a gimnasia, se necesita Удерживать внимание. atención y disciplina hacia también la alimentación. O sea, la tarea es de nivelar la respiración para no quemar, para no molestar. Simplemente involucrar esta respiración Активировать que activa una zona muy importante de las clavículas relacionada con las glándulas, con el cerebro. здесь мы, в общем-то, находим Y aquí encontramos también un enfoque semejante a la idea de la respiración de la tortuga. но в любом случае De todas formas, es una respiración que realmente nutre el cerebro y puede llevar a un equilibrio, pero los requerimientos de la vida de la persona es que siga este ritmo, estos procesos. No deben tener flojos, debe tener relajados el abdomen, el diafragma, los pulmones. Y también otra buena práctica es de Sterling, и тоже просматривается такой даосский que también se ve un aspecto taoísta donde la respiración se considera como alimentación del cuerpo. только нужно Pero hay que comprender понимать как ткань, так сказать. la respiración como un tejido que hay que saber percibirla. Y la tarea Тоже профессионально было связано. está relacionada con la formación del sonido, la extracción del sonido. В общем-то, четко говорить, человек нужно там поставить волосы, есть Y hay métodos, этот трельник, el método de Sterling estuvo destinado justamente a eso. Y hay otro tema curioso, body flex. хотите ли вы поддержать будет
si quieren ir a respirar a través de BodyFlex. Greek Childress. Es una mujer, Greek Childress. Эту систему Este sistema se puede llamar y ряд сформирования ponerlo al lado de la formación de la aeróbica. третьего или четвертого подбородка, Mejorar un poco la piel. самое интересное, одышку подбородка. В общем-то, направление намного профессиональное. Es una dirección donde se encontraron, donde fueron muchas mujeres de tipo pasionario. ¿Por qué? Porque es como una buena idea, Но идея в основном pero la idea consiste mayormente en que занимаюсь yo по методу hago una práctica según el método de Miami Beach y necesito, claro, el look correspondiente porque yo soy una mujer importante y debo respirar de esa manera moderna. поэтому нечего. Желающих так подышать. Y hay mucha gente que quieren que quieren respirar de esa manera. Mientras que el método de Kofler, que es el más antiguo, más viejo, por así decirlo, en la actualidad, 1890-е годы, и creó un sistema, Kofler. сам Él mismo es un cantante y también médico где он que empezó a usar la respiración для решения para resolver sus problemas por un lado y al mismo tiempo para enseñar cómo usar la respiración para la voz. люди поют, они нарушают Llegó a la conclusión de que si la persona las personas que cantan, si no controlan su respiración, eso lleva a muchos problemas. сколько людей, скажем, погибло на поле боя. Porque observaba cuántas personas, la cantidad de las personas que cantaban y que les surgían bastante problemas y Как скажем, fatales, por así decirlo. думаю, в общем-то, Иван во главе угла поставить, он тоже такой Y también es un enfoque normal. тема дыхания, Y bueno, el tema de la respiración, como vemos, es complicado нам создает многие. porque surgen también muchas preguntas, pero hay que comprender la conexión con el cerebro. С De todas formas, какой бы мы дыхание, independientemente de la respiración de la que se trate. в общем-то, Y este esquema de nuestra vida cuando empezamos. и когда мы, собственно, находимся уже в возможности не выращивать Y cuando vamos a las condiciones de crecer el cuerpo. Y también necesitamos superar muchos obstáculos практически que se resuelven de manera práctica. связано с нашим Y están relacionados sobre todo con nuestro cerebro, corazón y estómago, que es interesante. вдох, умение сглатывать, Es la habilidad de tragar de которые мешают препятствия, obstáculos con el habla, con el movimiento который не дает правильного y con obstáculos relacionados con la mente que no nos dan la comprensión correcta de la respiración. тема очень Así que es un tema bien grande, complicado. Hice un análisis aquí relacionado con la respiración y ustedes pueden tomar su decisión. Para hoy esto es todo. Hasta la próxima.